Hola Nutricientos, ¿cómo estáis? Soy Alberto del portal Nutricienta y en este vídeo os traemos el análisis del tensiómetro más vendido en lo que va de año en Amazon. Bueno, no solamente en lo que va de año, es el tensiómetro más vendido de los últimos años. Estamos hablando del Omron M2 Basic, el modelo más bajo y barato de la marca japonesa Omron, sin duda la marca más conocida y referente en tensiómetros, y en este vídeo vamos a mostraroslo, vamos a analizarlo y vamos a ver si sus ventas realmente se corresponden a su nivel de calidad. Así que, si queréis saber si merece la pena su compra, así como consejos importantes y cosas que deberíais saber si estáis pensando en comprarlo, quedaos con nosotros hasta el final porque merecerá la pena. Vamos con el vídeo. Bueno, como siempre, recordados que en nuestra página web hemos hecho un estudio completo de los mejores tensiómetros y, como ya sabréis, para ayudarnos en el análisis contamos con un tensiómetro de mercurio profesional, así como con una enfermera colegiada. Así que de verdad, pasados por la página porque creo que merece muchísimo la pena. Venga, vamos ya con el tensiómetro que nos ocupa hoy, el Omron M2 Basic. O sea, el pequeñito de Omron. Sin duda, como supongo que sabréis, la marca japonesa líder indiscutible en el mercado de los tensiómetros. Vamos a hablar de su modelo más sencillo, también es el más barato, también es el más vendido. Vamos a ver si realmente merece la pena su compra o es mejor gastarnos un poquito más y escoger a su hermano, el Omron M3. Y por supuesto también analizaremos con tranquilidad sus pros y sus contras. Podemos ver la caja, como veis es una caja no muy grande, que ya nos va a dar una idea que el tensiómetro no va a tener un tamaño excesivo. Vemos que destaca que es un tensiómetro de brazo, supongo que ya sabéis que estos son mucho más precisos que los de muñeca, y vemos además que destaca la tecnología IntelliSense, de la que hacen gala pues la mayoría de tensiómetros Omron. Esto lo que significa es que solo infla el manguito lo necesario para cada medición, y la verdad es que realmente esto hace que las mediciones sean un poquito más rápidas y eso es de agradecer. Vale, en el lateral vemos que destaca una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. El tamaño del manguito, de 22 a 32 centímetros. Ojo, porque esto es pequeño, y aunque es cierto que podemos comprar manguitos de mayor tamaño, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Seguimos dando vuelta a la caja y vemos que indica el contenido que incluye. Lo vamos a ver mucho mejor ahora cuando abramos la caja. Vemos además que vienen un montón de idiomas. En la parte superior pues podemos ver que destaca que es tecnología japonesa y que está validado clínicamente. Hablaremos de este último punto más adelante en el vídeo porque realmente creo que es algo importante. Y por último, en la parte inferior vemos que viene un montón de información. Vemos por ejemplo las condiciones de operatividad y las condiciones de almacenaje del tensiómetro. Vemos que está fabricado por Omron en Vietnam. Y también vemos el marcado CE, en este caso certificado por el organismo alemán TÜV Rheinland. Este certificado simplemente establece que este aparato cumple la legislación europea y por lo tanto se puede vender en Europa, pero no nos dice en ningún momento si es preciso o no. Venga, vamos a abrir la caja. Vamos a sacar el tensiómetro. Vemos que viene en un plástico envuelto y dentro viene protegido a su vez por un plástico de burbujas. Viene muy bien protegido, la verdad. Vemos que no es excesivamente grande, como ya se preveía, y vemos que viene con un solo botón, lo cual nos va a hacer una idea de que es un dispositivo muy sencillo. Vemos en la parte lateral como viene la toma del manguito y en la parte superior vemos la toma de la corriente. Vamos a seguir sacando cosillas. Vamos ahora con el manguito. Vemos que viene de un plástico envuelto. Recordad que es un manguito pequeño, 22 a 32 centímetros. De verdad es pequeñito. Si vais a tener un brazo un poco grande, tendréis que comprar un manguito a mayores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de verdad que es pequeño, es bastante pequeño. El primer tacto la verdad es que nos gusta, es un tacto muy agradable. Vamos a abrirlo para ver un poquito los acabados. Y la verdad que está muy bien rematado. La calidad del velcro también es buena. No es quizá el mejor que hemos visto, pero está muy bien. Y vemos que además es libre de látex. Esto, si tenéis algún tipo de alergia a este material, es importante que lo tengáis en cuenta.
Trae una funda de una tela bastante finita. No protege ni nada, pero bueno, nos puede ser de mucha utilidad si queremos transportarlo. Y por último vemos el manual de instrucciones. Bueno, más bien manuales. Vemos que trae varios. Una especie de guía rápida y una especie de ficha para anotar nuestra tensión. Vemos que vienen en varios idiomas. Muchos, la verdad. Lo que no me convence del todo es que viene mezclado los idiomas. Bueno, no es algo importante, pero se lee un poquito peor. He dicho que era el último, pero no. También trae pilas. 4 pilas alcalinas AA. Bueno, he hecho falta un par de cosas. Hubiera sido interesante que hubiera venido con un adaptador de corriente. Se puede comprar aparte, ¿no? De hecho, os dejo el enlace en la descripción. Y hubiera sido interesante, lo he dicho ya a lo largo del vídeo varias veces, que el manguito fuera un poquito mayor. Omron vende manguitos para niños incluso, de todos los tamaños. Os dejo también el enlace en la descripción, pero realmente hubiera sido bueno. Vamos a ponerlo en marcha, pero antes vamos a ver algunos datos que proporciona el fabricante y que son interesantes. Ya veis que los rangos de medición y las condiciones del entorno, pues oye, son bastante amplias y bastante normales. Vamos a centrarnos en la duración de las pilas alcalinas, porque 1000 usos es muchísimo más que otros tensiómetros de la competencia, y esto es debido a la tecnología de IntelliSense que hablábamos al principio del vídeo. Vemos que Omron establece un margen de error de más o menos 3 milímetros de mercurio. Si fuera así, la verdad es que está bastante bien, pero lo probaremos. Y vemos que establece una vida útil de la unidad principal de 5 años, 1 año en el manguito y 5 años en el adaptador de corriente, que no viene incluido. Bueno, es muy genérico esto, porque depende mucho del uso, depende mucho de cómo lo cuides. Vamos a ponerle unas pilas y vamos a verlo funcionar. Recordad que si no queréis gastar pilas, siempre tenéis la opción de poner pilas recargables y además tenemos la opción de adquirir el adaptador de corriente. Bueno, ya tenemos las pilas. Vemos que el tensiómetro solo tiene un botón, con lo cual pues podréis entender que no es muy complicado, la verdad. Entonces vamos a centrarnos en los únicos dos problemas que vamos a tener. El primer problema que puede ser es qué cuidados debemos tener antes de tomar la tensión. Lo voy a dejar por aquí en un vídeo aparte para que tengáis en cuenta esto. Y la segunda cosita es cómo debemos ajustarnos el manguito correctamente. Venga, vamos a ponernos el manguito. Como veis, ya hemos conectado lo que es el tubito por donde sale el aire al tensiómetro. Importante que este tubo no esté doblado ni nada, ¿de acuerdo? Vamos a poner el brazalete, pero recordad 3 cosas importantes. Que el brazalete esté bien ajustado, no nos pasemos apretándolo o que quede con demasiada holgura, ¿de acuerdo? Que esté 2 dedos por encima de la plesura del codo. Y por último, que el tubito quede en la parte interna del brazo, mirando para la palma. Y que no esté doblado. De todas formas, en el propio manguito viene un dibujo de cómo colocarlo. Vale, ya tenemos ajustado el manguito, vamos a pulsar el único botón que tiene el tensiómetro. Mientras el brazalete se infla y se desinfla, os voy a contar un par de cositas, aunque lo ideal sería estar callado y relajado. Es importante reseñar que la tensión no es igual por la mañana que por la noche, así que recordad la tensión siempre tomarla a la misma hora. Y también es importante reseñar que la tensión se debe tomar en el brazo control. ¿Cuál es el brazo control? Bueno, la tensión, supongo que ya sabéis, no es igual en los dos brazos. Normalmente hay un brazo donde solemos tener la tensión un poquito más alta. Ese es el brazo control. Si no sabéis cuál es, bueno, en el brazo izquierdo está bien, pero siempre en el mismo brazo. Bueno, nos ha salido un poco alta, recordad lo de no hablar y esas cosas que ya veis lo que pasa, ¿no? Vale, varios apuntes importantes. Lo primero que hemos visto es que el tensiómetro no te avisa que hay hipertensión. Hay unos valores de referencia que en este caso serían 140 para sistólica y 90 para diastólica. Vemos que en esta medición lo estamos superando, pero el tensiómetro no te avisa de ninguna forma. Pensabais que este tensiómetro no registraba las mediciones, ¿verdad? Pues no, sí que registra, la última al menos. Para ello simplemente pulsáis el botón de encendido 6 segundos. Botón de encendido, como si hubiera más botones. Un
último apunte, el manguito se va a inflar solamente de forma habitual hasta 210 mililitros de mercurio por la tecnología IntelliSense que hablábamos. Si necesitáis que se infle más de esta cantidad, simplemente dejáis el botón, el único que hay, lo dejáis pulsado mientras está inflando y veréis que podemos superar esta cantidad. Lo ideal sería que lo subieras hasta 30 o 40 mililitros de mercurio más que la presión sistólica esperada. Vale, estamos ya casi terminando, pero antes de ir con las conclusiones finales, vamos a comentar un par de cositas rápidas. Recordad que tenéis muchísima más información sobre el Omron M2 Basic en nuestra página web de Nutricienta. Nos hemos currado muchísimo el artículo, yo creo que os va a gustar mucho, de verdad, echarle un vistazo. Pero bueno, vamos con la pregunta que muchísima gente se hace. ¿Merece la pena pagar un poquito más y comprar el M3 antes que el M2 Basic? Bien, tenemos tres tensiómetros, el M2 Basic, el M2 a secas y el M3. Vamos a ver muy brevemente las diferencias entre cada uno de ellos, aunque recordad que tenemos un vídeo dedicado en exclusiva a cada modelo. Entonces, el M2 Basic es un tensiómetro, lo acabáis de ver, que ronda en torno a los 35 euros. El modelo siguiente sería el M2, es un modelo que ronda los 44-45 euros, no voy a entrar en ofertas, y básicamente tiene dos mejoras sobre el anterior. El tensiómetro no es diferente, o sea, el nivel de precisión es el mismo, el manguito es exactamente el mismo, lo único que cambia es que nos va a permitir almacenar más mediciones y además vamos a tener en el lado derecho una barrita que nos va a permitir ver de forma muy visual si tenemos sobretensión. Esas son las dos mejoras principales que vamos a conseguir pagando en torno a unos 9 o 10 euros más. Pasamos al modelo siguiente, el M3. El M3 es un modelo que ronda en torno a los 53 o 55 euros y este sí que tiene una gran mejora. El tensiómetro es más preciso y sobre todo el manguito es muchísimo mejor. Es un poquito más grande, pasamos de un manguito de 22 a 32 centímetros a otro que es de 22 a 42 centímetros y además de bastante más calidad. Además de eso nos va a permitir almacenar las mediciones de dos usuarios diferentes. Seguimos además teniendo la barrita lateral que nos permite ver claramente si tenemos sobretensión y encima nos va a avisar si nos movemos durante la medición. Así que vemos claramente que es un tensiómetro bastante mejor. Pequeño apunte, si os encontráis con el tensiómetro M3 Comfort, básicamente es el mismo tensiómetro que el M3, lo único que cambia es que el brazalete es más sencillo de poner y de mejor calidad. Si la diferencia va a ser muy pequeña de dinero entre uno y otro, ni lo penséis, M3 Comfort. Vale, ya sabemos la diferencia entre cada uno de ellos. Ahora vamos con la gran pregunta, ¿qué tensiómetro os recomendamos comprar? Bueno, lo primero que miraríamos sería el tamaño del brazo. Si tenéis un brazo un poquito grande, ni lo dudéis, M3. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un brazo más pequeñito? Bueno, si lo va a utilizar una persona muy mayor, de estas personas que suelen estar un poco reñidas con la tecnología, vamos, M2, M2 Basic, cualquiera de los dos. El M2 Basic solo tiene un botón, el M2 solo tiene dos botones, pero quizá el M2 por una simple razón. Permite grabar las mediciones, con lo cual podríamos llevar ese tensiómetro al doctor y el doctor podría ver todas las últimas mediciones que ha hecho esa persona. Si no es para una persona mayor, nuestro consejo es claramente el M3. Es mejor tensiómetro, nos permite además usarlo para dos personas y el manguito es muchísimo mejor. Estamos ya casi terminando este vídeo, pero antes de ir con las conclusiones finales y una pequeña cosita que nos queda ahí pendiente, por favor, si os está gustando el vídeo, dale a like, suscribiros y no os olvidéis de activar la campanita para que os avise cuando subimos nuevos vídeos. Y recordad también, tenemos un canal principal dedicado a recetas saludables, con todas sus propiedades nutricionales, apto o no apto para diabéticos, celíacos, veganos, etc. Si os gustan las recetas, de verdad, visitad el canal principal de Nutricienta porque no os va a defraudar. Nos queda pendiente un tema, el qué significa validado clínicamente. La verdad que es un tema muy interesante, lo que pasa es que nos está quedando un vídeo un poquito largo, así que os lo vamos a dejar explicado con detenimiento tanto en el artículo de Nutricienta como en el análisis que vamos a hacer en vídeo del M3. Echadle un vistazo porque de verdad merece muchísimo la pena. Nos va a explicar un poquito pues cómo podemos saber que un tensiómetro es preciso o no. De todos modos, ya lo sabéis, nosotros también hemos hecho una medición de prueba para saber la precisión de este tensiómetro y ver si merece la pena. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Merece la pena comprar el M2 Basic?
Vamos con las conclusiones finales. Como siempre comentamos, el factor más importante a la hora de comprar un aparato de salud que podría incluso llegar a salvarnos la vida no puede ser otro que la precisión. Si no es preciso, ya puede incluso plancharte la ropa, que creemos que nadie debería recomendarlo. ¿Es el Omron M2 Basic un tensiómetro preciso? Bueno, quizá no es el tensiómetro más preciso del mercado, ni muchísimo menos, pero su grado de precisión y su margen de error, desde luego, son aceptables. Dicho esto, es el tensiómetro más bajo que tiene Omron. Si buscáis el tensiómetro más sencillo del mercado, pues desde luego ese es el Omron M2 Basic. Sin duda, le faltan muchísimas prestaciones, algunas son muy recomendables, incluso algunas cosillas más que podéis ver en el artículo, pero es que si queréis un tensiómetro de Omron y no queréis gastaros mucho dinero, el Omron M2 Basic desde luego es vuestro tensiómetro. Espero que os haya gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.